Kaan Bey ve ben ödülü açıklamaktan onur duyuyoruz. Ay, kıskançlıktan bayılacak sandım. Dünyanın dört bir tarafında onlarca banklarla çalıştım. Senin gibisine rastlamadım. Memnun oldum o zaman. Ben yapamıyorum. Sizin yanınızda kendimi nereye konumlandıracağımı anlayamıyorum. Sen Kaan'a aşık mı oluyorsun? Hayır. Kaan. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Cuando Niloufer se entera de la crisis económica que atraviesa el hotel en el que trabaja, experimenta un profundo proceso de introspección al comprender la magnitud de la masacre que se avecina. El despido de exactamente 50 empleados le abrirá una profunda herida. Aunque ponga en riesgo su puesto y su futuro, buscará la manera de detener esta decisión. Evaluará una oferta inesperada y tomará una decisión que la llevará a asumir toda la responsabilidad. Con esta decisión, traerá esperanza no solo a la gerencia, sino también a los empleados que están a punto de ser abandonados a su suerte. La radical decisión de Niloufer demostrará una vez más su valentía y conciencia. Durante este proceso, muchos empleados en peligro de ser despedidos apoyarán a Niloufer al conocer su sacrificio. Trabajarán juntos para encontrar una solución a la crisis financiera del hotel. Sin embargo, las cosas no saldrán según lo planeado. Otra historia que trastocará los planes de Niloufer ensombrecerá la situación. El amor imposible de Ba por Au lo llevará a actuar sin control. Ba, quien intenta reprimir este dolor amoroso con alcohol, provocará una gran crisis en el momento más crítico. Justo cuando se celebra una reunión importante que determinará el destino del hotel, el estado de ebriedad y desenfreno de Ba arruinará el ambiente. La reunión de Kaan con empresarios será interrumpida. Este incidente no solo causará pérdidas financieras, sino que también dañará la reputación profesional de Kaan. Además, una propuesta de matrimonio romántica organizada por Niloufer será descartada. Debido a la similitud de sus iniciales, se creerá que esta propuesta fue hecha por Niloufer a Kaan. Este malentendido causará caos, especialmente a Gamze, quien se sentirá muy inquieto. Sin embargo, la verdad pronto saldrá a la luz y se comprenderá que Niloufer no siente nada por Kaan. Esta claridad aliviará un poco a Gamze. Entonces, la junta directiva convocará a Niloufer a una reunión para pedirle cuentas por este desastre. Niloufer contará lo sucedido sin ocultar nada. Explicará que solo tomó todas estas medidas para evitar el despido de los empleados. Sin embargo, estas confesiones no evitarán que la regañen y la avergüencen. No obstante, la valentía y la determinación de Niloufer darán resultados positivos a corto plazo. La junta directiva decidirá posponer temporalmente los despidos. Niloufer guardará silencio después de lo sucedido porque nada de lo que planeó saldrá exactamente como estaba previsto. Sentirá un profundo sentimiento de culpa, sobre todo porque sabe que ha puesto a Kaan en una situación difícil. Hará todo lo posible por compensar esta situación. Ahora luchará no solo por los empleados, sino también por Kaan. En este proceso, las pesadas cargas que Kaan arrastra del pasado saldrán a la luz gradualmente. Los ataques de pánico que experimenta de vez en cuando exteriorizarán las tormentas en su mundo interior. Niloufer estará a su lado durante una de estas crisis. No sabrá qué hacer, pero instintivamente abrazará a Kaan e intentará calmarlo. Este abrazo aliviará la sofocación que sentía en su interior y le dará una sensación de refugio. Kaan se sentirá profundamente afectado por esta compasión. Para Niloufer, Kaan ya no será solo el dueño de un hotel, sino una persona con un lado frágil. Al ver el dolor que Kaan ha arrastrado desde su infancia, Niloufer se ablandará aún más. Incluso su tono de voz cambiará al hablarle, y su comportamiento se volverá más sincero y empático. Esta cercanía conmoverá a Kaan con el tiempo. Su perspectiva hacia Niloufer comenzará a cambiar. Ya no podrá mantener la distancia con ella como antes. Incapaz de controlar sus sentimientos, Kaan un día encontrará el brazalete que Niloufer dice haber visto en su madre y decidirá regalárselo. Al principio, Niloufer tomará este regalo como una broma. Intentará rechazarlo diciendo, no puedo aceptar algo que no me pertenece. Sin embargo, cuando Kaan le explique la sinceridad y la intención de este gesto, Niloufer se ablandará. Aceptará el regalo, se volverá hacia Kaan y le sonreirá para decirle que la sorprendió mucho. Este momento acortará aún más la distancia emocional entre ellos.
Sin embargo, la paz no durará mucho. La información que sale de Nilufer de que Kaan ha comprado una acción de hotel llegará a Sevilan. Sevilan actuará de inmediato y le pedirá a Nilufer que consiga los documentos del contrato de la habitación de Kaan. Nilufer entrará en la habitación para averiguar dónde están los documentos. Le costará encontrar la llave, pero finalmente lo conseguirá. Kaan entra en la habitación en ese momento y sorprende a Nilufer con las manos en la masa. Cuando le pregunte qué hizo, Nilufer intentará inventar algo pero no podrá conseguir el documento. Kaan pronto empezará a preguntarse cómo Sevilan se enteró de las acciones. Mientras investiga la fuente de esta información, su mirada se posará en Nilufer. Incapaz de aceptar su conciencia, Nilufer confesará que Sevil la obligó a hacerlo. Tras esta confesión, Kaan urdirá un plan secreto con Nilufer para atrapar a Sevil. Sevil seguirá intentando por todos los medios deshacerse de Kaan y planeando su derrota. Kaan actuará con más cautela y se preparará para cada movimiento de su hermana. Si Nilufer sigue al lado de Sevil, las cosas se pondrán aún más difíciles para Kaan. Sin embargo, si el corazón de Nilufer empieza a latir por Kaan, los juegos de Sevil se desmoronarán uno a uno. La cercanía emocional entre Kaan y Nilufer ya no será un secreto. Aunque ninguno de los dos podrá confesar aún este interés, empezarán a mostrar sus sentimientos con su comportamiento. Gamze seguirá perturbada por la cercanía de Kaan. Nilufer intentará calmarla diciéndole que Kaan está locamente enamorado de ella. Sin embargo, la indiferencia de Kaan aumentará la profunda desesperación de Gamze. Nilufer seguirá diciendo que no hay nada entre ella y Kaan. Sin embargo, el instinto de Gamze comenzará a no creerle. Por otro lado, la información de que Nilufer es accionista del hotel seguirá sin revelarse. Nilufer tampoco querrá que se revele este secreto por temor a que esta situación altere el equilibrio. Sin embargo, Kaan descubrirá esta verdad cuando investigue la estructura del hotel. Querrá confrontar a Nilufer sobre este asunto. Le preguntará por qué trabaja como mayordomo en su propio hotel. Esta confrontación llevará su relación a un nuevo nivel. Un día, cuando Nilufer y Kaan van de compras, se verán conmocionados por el comportamiento descarado de Teoman. La actitud desmedida de Teoman hacia Nilufer enfurecerá a Kaan. La alejará de allí y la protegerá. Sin embargo, Teoman seguirá intentando acercarse a Nilufer como si nada hubiera pasado. Kaan estará a su lado en cada oportunidad y la protegerá de Teoman. Ferit, un amigo cercano de Kaan, notará esta cercanía y le preguntará, ¿esta chica está enamorada de ti? Esta pregunta hará reflexionar a Kaan. Examinará su corazón y comenzará a cuestionar sus sentimientos por Nilufer con mayor franqueza. Quizás, por primera vez, esté listo para confiar y comprometerse de verdad con alguien. Si quieren, puedo escribir otro análisis que prediga cómo evolucionará esta historia en los próximos episodios. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.